Mi hermana no quiere a mis padres en su boda porque la abandonaron cuando era pequeña, y yo me hice cargo de ella. Parte 1. La llamada de mi hermana llegó un jueves por la tarde. Sabía que algo andaba mal desde el momento en que vi su nombre en la pantalla. Karen no era de esas personas que llamaban por cualquier cosa. Siempre fue reservada, a diferencia de mí, la mayor. Desde que tenía 10 años, su carácter reflejaba las cicatrices que nuestra infancia le dejó. Necesito hablar contigo sobre la boda, dijo en cuanto contesté. Su voz sonaba tensa. Me quedé en silencio por un momento. La boda estaba a solo 6 meses, y Karen había estado organizando todo con una precisión quirúrgica, sin dejar espacio para que nadie le sugiriera nada. ¿Algo va mal? No lo sé, respondió ella, y su tono vulnerable me rompió el corazón. Es mamá y papá. Mis músculos se tensaron de inmediato. Claro, tenía que ser sobre ellos. Me pregunté si debería intentar calmarla o dejar que hablara, así que me quedé callada, esperando que continuara. Tengo muy claro que no los quiero ahí, declaró finalmente. No merecen estar en mi boda, después de todo lo que hicieron, o más bien, lo que no hicieron. No había manera de no entender sus palabras. Mamá y papá nos abandonaron cuando yo tenía 15 años y Karen apenas 8. Se fueron sin previo aviso, y nunca supimos los motivos reales. Un día estábamos viviendo una vida normal, y al siguiente me convertí en la madre de mi hermana. Recuerdo cómo lloraba cada noche, preguntándome cuándo volverían. Yo era solo una adolescente, y de repente, tenía que cuidar de Karen como si fuera mi hija. Entiendo que te sientas así, Karen, le dije con suavidad. Nadie puede culparte por lo que piensas. Lo sé, pero... ¿Tú qué piensas? Porque sé que mantienes contacto con ellos, y no quiero hacerte sentir mal. No quiero ponerte en una situación incómoda, pero no los quiero ahí, y necesito que lo entiendas. Me quedé mirando la ventana de la cocina, recordando los días en que trataba de preparar la comida mientras Karen estaba en el suelo de la sala, llorando. Los días en que fui yo quien tuvo que enfrentar a los maestros cuando ella no podía lidiar con los problemas en la escuela. Los días en que su vida parecía ir por buen camino. Pero luego, en las noches, el dolor regresaba en forma de preguntas que no podía responder. Mira, Karen, comencé, escogiendo mis palabras con cuidado. He mantenido contacto con ellos, porque sentía que de alguna manera tenía que hacerlo, pero eso no significa que no entienda lo que sientes. Te abandonaron. Nos abandonaron. Pero al mismo tiempo, creo que también deberían asumir sus responsabilidades, aunque sea tarde. Karen suspiró al otro lado de la línea, y por un momento pensé que iba a colgar. No puedo hacer eso. No puedo fingir que está bien, que todo fue normal. Quiero que mi boda sea un día feliz, y su presencia solo me va a recordar lo que me quitaron. No puedo permitirlo. Sabía lo mucho que Karen había luchado por salir adelante. Su carrera, su vida personal, sus relaciones. Todo había sido afectado por esa infancia rota que le fue impuesta. Una que no merecía. Ella no era alguien que hablaba fácilmente de sus sentimientos, pero las heridas estaban ahí, justo bajo la superficie. Lo que digas estará bien, dije, tratando de mantener mi voz serena, aunque por dentro sentía el peso de la responsabilidad. Siempre había sido yo quien mediaba, quien mantenía las cosas a flote, pero ahora, esta decisión la afectaba de una manera que no podía ignorar. Si no los quieres ahí, entonces no estarán. Karen soltó un suspiro de alivio. Gracias. Sabía que lo entenderías. A veces siento que tú eres la única persona que siempre estuvo ahí para mí. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que imaginé. Claro, yo había sido la que la cuidaba, la que la protegía, pero oírlo de su boca me llenó de una mezcla de orgullo y tristeza. Me di cuenta de que siempre había hecho todo lo posible para que no sintiera la ausencia de nuestros padres, pero su dolor seguía ahí, latente. Siempre estaré aquí para ti, Karen, le respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Lo sabes. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina, mirando el reloj en la pared. Cada segundo que pasaba me traía recuerdos de nuestra infancia,
de aquellos días grises en los que trataba de hacer malabares entre mis estudios y las responsabilidades de ser su cuidadora. Pero por más que lo intenté, nunca pude llenar ese vacío que nuestros padres dejaron. Ahora, Karen estaba a punto de casarse, a punto de empezar su propia familia, y yo sabía que esta decisión de no tenerlos en su boda era más que una simple elección. Era su forma de sanar, de cerrar esa parte de su vida. Mi hermana no quiere a mis padres en su boda, porque la abandonaron cuando era pequeña, y yo me hice cargo de ella. Parte 2. El eco de la llamada con Karen resonaba en mi mente mientras intentaba continuar con mi día, pero no podía dejar de pensar en lo que significaba todo esto. No era solo una decisión sobre la boda, era una confrontación con nuestro pasado. Mi hermana estaba decidida a no permitir que nuestros padres estuvieran allí, y por más que la apoyaba, no podía evitar sentir una oleada de emociones. Esa noche, después de una cena tranquila con mi esposo, me refugié en el cuarto de estar, rodeada de fotos antiguas. Había una imagen de nosotras dos cuando éramos niñas, tomada poco antes de que todo cambiara. Karen tenía la misma sonrisa inocente que perdió poco después. Dejé que mi mente viajara a esos días, cuando el mundo entero parecía girar alrededor de la incertidumbre. Recuerdo el primer día que me di cuenta de que no volverían. Habían pasado semanas sin noticias, y la esperanza que había mantenido encendida con tanta fuerza se había extinguido. Los días se convirtieron en meses, y eventualmente en años. Yo me hice cargo de Karen, y aunque intenté darle una vida lo más normal posible, ella no era tonta. Sabía que algo estaba terriblemente mal. Mientras crecía, Karen siempre se sintió fuera de lugar. Aunque la rodeaba de amor, no podía darle todo lo que necesitaba, ni podía borrar el hecho de que nuestros padres no estaban. Los momentos más duros eran los eventos escolares, las reuniones de padres, los cumpleaños, las entregas de premios. Todo lo que requería una familia tradicional se sentía como una puñalada para ella. No importaba cuánto me esforzara, nunca fui suficiente para llenar ese vacío. Ahora, años después, nuestros padres habían vuelto a nuestras vidas, pidiendo perdón como si fuera tan fácil olvidar. Yo, siendo mayor y habiendo llevado el peso de su abandono de manera distinta, había aceptado hablar con ellos de vez en cuando. Pero Karen, para ella, no había redención posible. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era mamá. Hola, cariño, dijo con una voz vacilante. ¿Cómo estás? Por un segundo, pensé en no mencionar nada de la boda, pero sabía que no podía evitarlo. Ellos tendrían que enterarse tarde o temprano. Estoy bien, mamá. De hecho, quería hablar contigo de algo importante. El silencio al otro lado de la línea se sintió más pesado de lo que esperaba. ¿Qué pasa? ¿Es sobre la boda de Karen? Solté un suspiro, preparándome mentalmente para lo que venía. Sí, mamá. Karen ha decidido que no quiere que ustedes estén en la boda. Hubo una pausa larga. Pude oír a mi madre respirar, probablemente buscando las palabras adecuadas. ¿Qué quieres decir con que no quiere que estemos? Somos sus padres. Ese es el problema, mamá, respondí suavemente. Ella no los ve así. Ustedes la abandonaron cuando era solo una niña. No es algo de lo que se pueda recuperar fácilmente. La incomodidad en la voz de mamá era palpable. Nosotros hemos intentado enmendar las cosas, ¿sabes eso? No fue fácil para nosotros tampoco. Teníamos nuestros propios problemas. No es una cuestión de lo que fue fácil para ustedes, la interrumpí. Es lo que ella vivió. Karen no puede simplemente olvidar esos años. Yo la crié. Yo estuve ahí cuando ustedes no lo estuvieron. No pueden esperar que ahora todo esté bien. ¿Y tú qué piensas? Su voz temblaba, y pude notar la desesperación. ¿Tú también nos odias? Ese era el dilema. No los odiaba. Había aprendido a vivir con lo que pasó, incluso a perdonar de alguna manera, aunque las cicatrices siempre estuvieran ahí. Pero Karen era distinta, y aunque una parte de mí sentía compasión por mis padres, la otra entendía perfectamente a mi hermana. No se trata de mí, mamá, dije finalmente. Es su día, su decisión. Y por más que me duela verte así,
Debo apoyarla. El silencio se volvió más largo. Finalmente, mamá habló con voz apagada. Entiendo. No quiero causar más problemas, pero es difícil. Es muy difícil. Lo sabía. No había una solución fácil a este problema. Era un nudo imposible de desatar, enredado por años de abandono, dolor y lucha. Colgué sintiéndome más confundida que antes. Esa noche, mientras me acurrucaba en la cama, volví a pensar en Karen. Me pregunté cómo se sentiría realmente, sabiendo que estaba excluyendo a nuestros padres de un momento tan importante. Quizás, en el fondo, esperaba que ellos reaccionaran de manera diferente, que lucharan por estar presentes. Pero después de todo lo que sucedió, ¿quién podía culparla por querer protegerse? El día siguiente, me encontré con Karen para almorzar. Nos sentamos en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad, un lugar que solíamos frecuentar cuando éramos más jóvenes. Desde el momento en que la vi, supe que algo la preocupaba. Sus ojos, aunque tranquilos, revelaban la tormenta interna que estaba experimentando. ¿Has hablado con ellos? Zrenia me preguntó sin rodeos, mientras jugaba con su taza de café. Asentí. Sí, mamá me llamó anoche. Karen asintió, como si ya lo hubiera esperado. ¿Cómo lo tomaron? No muy bien, pero creo que lo aceptarán. Por un momento, Karen pareció aliviada, pero luego frunció el ceño. No quiero que esto te cause problemas. Siempre has sido la que lidió con todo. Karen, le dije, tomando su mano sobre la mesa, esto es por ti. No te preocupes por mí. Lo que importa es lo que tú necesitas para estar en paz. Mi hermana no quiere a mis padres en su boda, porque la abandonaron cuando era pequeña, y yo me hice cargo de ella. Parte 3 y final. Karen apretó mi mano con fuerza, como si mis palabras le dieran la seguridad que necesitaba. Pero aunque intentaba parecer tranquila, podía ver en sus ojos que la decisión seguía siendo una carga pesada. No sé si alguna vez podré perdonarlos, susurró, apartando la mirada hacia la ventana de la cafetería. Es como si cada vez que pienso en la boda, en lo feliz que debería estar, algo dentro de mí se rompe al recordar lo que nos hicieron. La entendía. A lo largo de los años, había aprendido a procesar mi propio dolor, a manejarlo de formas que Karen no podía. Pero eso no significaba que sus sentimientos fueran menos válidos o importantes. Sabía que el abandono de nuestros padres la había marcado de una manera que ningún tiempo, ninguna disculpa, podría reparar completamente. Karen, no tienes que perdonarlos ahora, ni siquiera tienes que hacerlo algún día si no quieres. Lo importante es que hagas lo que te haga sentir en paz. Me incliné hacia ella, buscando sus ojos. Este es tu momento. No es para ellos, ni siquiera para mí. Es para ti y para la vida que estás construyendo con la persona que amas. Por un momento, pensé que se iba a quebrar, pero Karen se recompuso rápidamente. Había aprendido a ocultar sus emociones, a lidiar con el dolor a su manera, pero en su mirada vi algo nuevo, una pequeña chispa de alivio. Gracias, murmuró, soltando mi mano con cuidado. Es solo que me duele que esto también te afecte. Has sido como una madre para mí, y no quiero que sientas que estoy haciendo que el pasado regrese. Esas palabras resonaron profundamente en mi corazón. Sí, había sido su madre en muchos aspectos, pero nunca quise que lo viera como una carga. Para mí, cuidar de Karen fue una responsabilidad que asumí por amor, no por obligación. Aún así, escucharla reconocerlo me conmovió más de lo que esperaba. Karen, le dije suavemente, no me arrepiento de nada. Lo hice porque te amo y porque no podía dejar que estuvieras sola. Sí, fue difícil, pero no cambiaría ni un solo momento. Todo eso nos hizo más fuertes, a ti y a mí. Así que no te preocupes por mí, ¿de acuerdo? Estoy contigo en esto. Ella sonrió, aunque esa sombra de tristeza seguía presente. Sabía que esta conversación no iba a resolver todo. El dolor, la traición y el abandono eran cicatrices que llevábamos ambas, pero estábamos avanzando, aunque fuera paso a paso. En las semanas que siguieron, la planificación de la boda de Karen continuó, y aunque yo la apoyaba en cada decisión,
Noté cómo el tema de nuestros padres seguía pesando en su mente. A veces, mientras hablábamos de flores o música, de repente cambiaba de tema y mencionaba algo de nuestra infancia. Era como si, de alguna manera, la boda no solo simbolizara un nuevo comienzo para ella, sino también un cierre para nuestro pasado. Un día, cuando estábamos revisando los asientos para la recepción, Karen dejó caer su bolígrafo y se frotó las sienes con frustración. «Es ridículo», dijo de repente. «Parte de mí se siente culpable por no invitarlos. Sé que no se merecen estar ahí, pero al mismo tiempo, no sé. Son nuestros padres, y aunque lo hicieron mal, me siento mal por excluirlos». Me senté en silencio por un momento, dándole tiempo para procesar sus pensamientos. Sabía que esta decisión era mucho más compleja de lo que parecía. «Es natural que te sientas así», le dije finalmente. «A pesar de todo lo que hicieron, sigue habiendo una conexión. Son tus padres, aunque no hayan sido lo que necesitabas en su momento. Pero no debes dejar que esa culpa te controle. Tienes derecho a poner límites para protegerte, y ellos necesitan entender eso». Karen asintió, pero no dijo nada más. La conversación se quedó en el aire, flotando entre nosotras como un recordatorio de que el pasado nunca se desvanece por completo, aunque queramos dejarlo atrás. El día de la boda llegó antes de lo que imaginaba. Todo estaba perfectamente organizado, como Karen lo había planeado. El lugar estaba decorado con flores blancas y verdes, y el ambiente era una mezcla de emoción y nerviosismo. Karen lucía hermosa en su vestido de novia, pero a pesar de su sonrisa radiante, noté una leve tensión en sus gestos. Poco antes de que la ceremonia comenzara, la encontré sola en una pequeña habitación detrás del salón. Estaba sentada frente al espejo, mirándose a sí misma con una expresión de incertidumbre. «¿Lista?», le pregunté suavemente, entrando en la habitación. Karen me miró a través del reflejo del espejo y asintió lentamente. «Sí, creo que sí. Solo que... no sé por qué, pero sigo esperando que aparezcan». Me acerqué a ella y puse una mano sobre su hombro. «No van a aparecer, Karen. Y si lo hicieran, no cambiaría nada. Hoy es tu día, y lo único que importa es lo que tú quieras». Ella tomó una profunda bocanada de aire y asintió nuevamente. «Lo sé. Solo... es difícil dejar todo atrás». La entendía. Dejar atrás el pasado no era tan fácil como quisiéramos. Pero en ese momento, en esa sala silenciosa, supe que Karen estaba lista para dar el siguiente paso. No porque hubiera olvidado, sino porque había decidido que el futuro que quería construir era más importante que el dolor del pasado. «Estoy muy orgullosa de ti», le dije, con la voz quebrada por la emoción. «Has llegado hasta aquí, y todo lo que has logrado es gracias a tu fortaleza». Karen se levantó y me abrazó con fuerza. Algo raro en ella. «No lo hubiera hecho sin ti», susurró contra mi hombro. Cuando finalmente la vi caminar por el pasillo hacia el altar, supe que este era su verdadero comienzo. Un comienzo que no dependía de nuestros padres ni de lo que nos hicieron, sino de las decisiones que había tomado para su propia vida. Yo estaría siempre a su lado, pero ahora, Karen era libre de ser quien realmente quería ser. Y ese, para mí, era el verdadero final feliz.